Cordial saludo. Mi nombre es Julián Duque Salgado. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNA. Presento a ustedes mi documento de identidad. El presente video es elaborado para el curso de Física Electrónica y presentado a nuestro tutor, Johan Arley Cruz. Trata de la tarea número 3, Introducción a la lógica digital y circuitos combinacionales. Como primera medida tenemos los códigos binarios, que es un código binario. Entonces, el código binario en el lenguaje que utilizan los computadores internamente se conoce como sistema numérico binario, en el cual todos los números y las operaciones se describen únicamente mediante las cifras 1 y 0, en representaciones de pulsos eléctricos que también se conocen como pulsos de encendido y apagado. Veamos el siguiente ejemplo. Dado el arreglo, la representación en pulsos eléctricos sería la siguiente. ¿Correcto? Es posible expresar un valor en diferentes sistemas de numeración, en diferentes bases, como por ejemplo, el sistema de numeración binario en base 2. Es utilizado para representar eventos en los que solo puede existir dos estados finitos o infinitos numerables, es decir, discretos. El sistema de numeración decimal en base 10 es un sistema utilizado en casi todo el mundo. Los valores se expresan utilizando los dígitos del 0 al 9 y las potencias del número 10. El sistema de numeración octal en base 8 es un sistema de numeración útil en ciencias de la computación debido a su flexibilidad al momento de trabajar con palabras de datos o bits, un byte, porque permite compactar información binaria de manera más fácil, utilizar los dígitos del 0 al 7. Sistema de numeración hexadecimal en base 16. Al igual que en el sistema en base 8, el sistema de numeración hexadecimal permite compactar aún más la información binaria con el requerimiento adicional de usar letras aparte de los dígitos del 0 al 9 del sistema en base 10. El sistema en base 10 utiliza la letra A para representar el 10 en el sistema decimal, la B para el 11, la C para el 12, la D para el 13, la E para el 14 y la F para el 15. Como podemos observar acá. Para realizar cambios de base, en términos generales, basta con realizar multiplicaciones sucesivas si se requiere ir a una base superior o divisiones sucesivas si lo que se pretende es convertir una cantidad en una base a otra base menor. Como vemos en el ejemplo, el cambio de base 2 a base 10 se hace mediante operaciones, mediante multiplicaciones sucesivas. Y para pasar de base 10 a base 2 se hacen divisiones sucesivas. Ahora vamos a ver de qué se tratan las compuertas lógicas. Son dispositivos que operan con aquellos estados lógicos y funcionan igual que una calculadora. De un lado ingresan los datos, esta realiza una operación y finalmente demuestra el resultado. Cada una de las compuertas lógicas se las representa mediante un símbolo y la operación que realiza, operación lógica, se corresponde con una tabla llamada tabla de verdad. Vamos a ver algunas de las compuertas. Vamos a comenzar con la compuerta lógica AND. Equivale a un circuito en serie. Produce como salida un impulso 1, si hay impulso en todas sus entradas. Entonces, como vemos aquí, la entrada, aquí no hay impulso, aquí sí hay impulso y la salida pues no va a tener impulso. Según la tabla de la verdad, vemos que lo único que tiene impulso es cuando en ambas entradas corresponde a un 1. La compuerta lógica OR equivale a un circuito en paralelo.
produce como salida un impulso 1 si hay impulso en cualquiera de sus entradas, en cualquiera de estas dos. Entonces, la tabla de la verdad aquí nos muestra que todas las salidas, a excepción de la primera, tienen impulsos. La compuerta lógica NOT. El inversor da como salida el estado opuesto al de la entrada. Si la entrada es un impulso, la salida es un impulso invertido y viceversa. Entonces aquí solo consta de una entrada y una salida. Compuerta lógica SOR. Es OR exclusiva, en este caso con dos entradas, y lo que hará con ellas será una suma lógica entre X por Y invertida y X invertida por B. Al ser OR exclusiva, su salida será 1. Si una y solo una de sus entradas es 1. Entonces, la tabla de la verdad nos indica aquí los que tienen impulso, solamente los que tienen un 1 en la entrada. Ahora vamos a ver los max términos y los min términos. Los min términos son la suma de productos. La suma de productos de las salidas 1 y se niegan los ceros. Su función se representa mediante una m minúscula. Los más términos son productos de sumas. Los productos de sumas de las salidas 0 se niegan los unos. Su función se representa con una m mayúscula. Como podemos ver, los más términos es totalmente opuesto, lo contrario a los min términos. Para empezar, vamos a considerar una tabla de verdad de 3 entradas donde se dan las posibles combinaciones. Aquí tenemos la tabla de la verdad con X, Y y Z. Vamos a determinar los min términos y los max términos. El min término lo representamos con una m minúscula. Pues tenemos m sub 0, m sub 1, m sub 2, m sub 3, m sub 4, m sub 5, m sub 6 y m sub 7. En los min términos los ceros se representan con la variable negada y los unos con la variable normal, y cada variable se multiplica. Entonces, como podemos ver acá, en el primer caso, todos son ceros, por lo tanto da x', y', z'. En el segundo caso, x', y', z, y así sucesivamente. El más término lo representamos con una m mayúscula. M sub 0, M sub 1, M sub 2, M sub 3, M sub 4, M sub 5, M sub 6, M sub 7. Los más términos son todo lo contrario de los min términos. Los ceros se representan con la variable normal y los unos con la variable negada. Y cada variable se suma. Entonces, como vemos en el primer ejemplo, todos son ceros, por lo tanto nos da x más y más z. En el segundo caso, tenemos x más y más z', y así sucesivamente. Vamos a ver esto con un ejemplo para que lo comprendamos mejor. Con la siguiente función que tiene 3 entradas, x, y, z, y 2 salidas, f sub 1 y f sub 2. El número de salidas representa el número de funciones booleanas que se pueden encontrar. Lo primero que haremos es la suma de min términos. Hallaremos la función de f1 identificando en la tabla todos los unos para esa expresión. Entonces, tenemos el segundo, el tercero. Tenemos 3 unos identificados. Como vimos en la tabla anterior, los vamos a identificar, lo cual nos da como resultado f sub 1 igual a m sub 1 más m sub 4 más m sub 7. Si reemplazamos esos valores, tenemos la función de f sub 1. Ahora vamos a hallar la suma de los min términos para f sub 2. Hallaremos
la función de f sub 2 identificado en la tabla todos los unos para esa expresión. Tenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Identificando con la tabla inicial tenemos que f sub 2 es igual a m sub 3 más m sub 5 más m sub 6 más m sub 7. Si reemplazamos de acuerdo a la tabla inicial que vimos, tenemos como resultado la función de f2. Ahora lo que haremos es el producto de los max términos para f1. Hallaremos la función de f1 identificando en la tabla todos los ceros para esa expresión. El primer cero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Identificando con la tabla inicial, tenemos que f1 es igual a m sub 0 por m sub 2 por m sub 3 por m sub 5 por m sub 6. Si hacemos los reemplazos, tenemos la función de f sub 1. Ahora lo que haremos es el producto de los max términos para f sub 2. Hallaremos la función de f sub 2 identificando en la tabla todos los ceros para esa expresión. Entonces tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, cero que tenemos en nuestra función. Identificando con la tabla inicial tenemos que f sub 2 es igual a m sub 0 por m sub 1 por m sub 2 por m sub 4. Reemplazando, tenemos la función de f sub 2. Las funciones booleanas obtenidas para f sub 1 y f sub 2 son en min términos estas que vemos acá y en max términos las que le siguen. Ahora vamos a ver la tabla de la verdad. La tabla de la verdad es un instrumento utilizado para la simplificación de circuitos digitales a través de su ecuación booleana. Todas las tablas de verdad funcionan de la misma manera sin importar la cantidad de columnas que tengan y todas tienen siempre una columna de salida. La última columna a la derecha, esta, que representa el resultado de todas las posibles combinaciones de las entradas. El número total de columnas en una tabla de verdad es la suma de las entradas que hay más 1, que es la columna de la salida. El número de filas de la tabla es la cantidad de combinaciones que se pueden lograr con las entradas y es igual a 2n, donde el número de columnas no se toma en cuenta la columna de salida. Vamos a ver esto con un ejemplo. En la siguiente tabla de verdad hay 3 columnas de entrada, entonces habrá 2 a la 3, que es igual a 8 combinaciones por fila. Un circuito con 3 interruptores de entrada con estados binarios 0 o 1 tendrán 8 posibles combinaciones, siendo el resultado la columna de la salida determinado por el estado de los interruptores de entrada. Ahora viene la pregunta problematizadora. A mí me correspondió la del estudiante número 4, que dice así: ¿qué significan las letras B, C, D? Eso significa el número decimal codificado en binario, BCD, o binary coded decimal en sus siglas en inglés. Es un estándar para representar números decimales en el sistema binario, en donde cada dígito decimal es codificado con una secuencia de 4 bits. Cada dígito decimal tiene una representación binaria codificada con 4 bits. Entonces aquí tenemos el número decimal del 0 al 9 y su representación binaria. Los números decimales se codifican en BCD con los bits que representan sus dígitos. Por ejemplo, la codificación en BCD del número decimal 59237 es la que estamos viendo acá, 59237, y su representación en BCD. Esta es la bibliografía utilizada para realizar este video. Y por su atención, muchísimas gracias.